¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy sí estoy muy contento porque vamos a hablar de una prueba a la cual yo le tengo un cariño especial, un apasionamiento juvenil que me ha durado hasta los 52 años. Vamos a hablar del Rocha. Hemos titulado esta conversación entre la ciencia y la subjetividad, el Rocha en la clínica contemporánea. Y en esta ocasión hemos invitado a la licenciada Sandra Larrachado y de Buenos Aires, Argentina. Es una especialista en la prueba que nos va un poco a dar un poco de luz en esta oscuridad y en la complejidad de esta prueba. ¿Qué tal, Sandra? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por tu invitación y por este intercambio. Mala en verdades, el público tiene que saber que a Sandrita le he estado persiguiendo un poco porque es alguien muy ocupada, pero ya por fin se logró. La tercera es la Gracias, vencida. gracias por la paciencia. Sandra, vamos a hablar de Rocha y quisiera iniciar un poco haciendo un inicio básico, ¿no? Para la gente para los colegas que tal vez no sepan o sepan muy básicamente qué consiste la prueba. Cuéntanos un poco sobre el Rocha, lo que es su historia, lo que se necesita saber un poquito. Bueno, según se comenta, Hermann Rogers era un interesado en todo lo que tenía que ver con manifestaciones artísticas, Mm, era muy fanático de la quexografía, ¿no? Como que son las manchas, ¿no? Y el despliegue de las manchas y las asimetrías o simetrías de las manchas. Y se cuenta que muchas veces se preguntaba qué sentiría una persona frente a alguna obra de arte, ¿no? ¿Qué le pasaba por dentro? ¿Qué disparaba esa obra que cualquier sujeto podía ver? Y bueno, así se supone que surge, ¿no? Más digamos, el entrecruce de lo que tiene que ver con la psiquiatría, con las investigaciones del momento, y aparecen estas hermosas láminas que en su momento eran solo monocromo, y bueno, después se van como completando y afianzando, y es más, se dice que hasta por un error de imprenta así es. surgieron nuevos determinantes, ¿no? Son como todo el tiempo a medida que iba avanzando el proceso, más se completaba lo que hoy conocemos como psicodiagnóstico de Rogers. Hay un espacio entre 1911 que él se interesa y lo retoma en el 17, que hasta ahora no se sabe bien. Mm, Pero ujú, para el público, Rocha era psiquiatra, era un médico psiquiatra suizo y era sí, discípulo de Eugene Breuer, no sé si está bien pronunciado, y él acuñó el término de esquizofrenia en aquella época para en diferenciar de las Suiza. demencias. Y creo yo, Rocha, que Ujú, aprovechó esa circunstancia de qué servicio podía brindar esta herramienta que estaba en sus albores, ¿no? ¿Cómo responde ante el exactamente. estímulo? Los pacientes psicóticos, ¿no? Sandra, ¿fue Sus así más o albores también, la pregunta por lo interno, ¿no? Por lo que no se ve, cómo llegar a abordar eso, ¿no? menos? Entonces, parece como que el psicoanálisis empieza a ceñir más allá de que a él está en esta, ¿no? Como en este dilema de si estaba dentro del psicoanálisis o no, el psicoanálisis estaba gestando y atravesaba la época, ¿no es cierto? Así es. Me parece que sí, encontró esta manera de poder meterse en el interior. Claro, Breuer se carteaba con Freud y inicialmente Ujú, un tiempo tuvieron una relación muy, muy estrecha, después, bueno, el distanciamiento junto con Jung, ujú. creo. Pero volviendo Ujú, a Hermann Rocha, sabemos que él crea ese instrumento, lo codifica, pero ujú. muere de temprana edad, ¿no? Muere a los 37 años, en 1921, si no mal recuerdo, dejando una obra inconclusa. Sí, Eso es así, ¿no, por eso Sandra? mismo, sí, por eso mismo te digo que se iba como completando a medida que iba avanzando, ¿no? Y que iba probándose en los distintos ámbitos clínicos. Cada persona iba buscando determinadas alternativas nuevas frente al inconcluso de Rogers, que bastante generó, digamos. Hoy en día seguimos hablando de las láminas, ¿no? Y justamente ahora se sabe, ya se han publicado las cartas y serie de documentos. Ujú, Primero que Hermann Rocha no era psicoanalista, ni estuvo en su ujú, deseo de analizarse, como lo hizo gran parte de los psiquiatras de aquella época. ujú, Participaba en la Sociedad Psicoanalítica de Suiza, escribió algunos ujú. artículos, pero el mito, o digamos ¿no? La famosa historia urbana que era psicoanalista, no es cierto. Eso no desmerece su trabajo, pero mucha gente cree que tiene inspiración freudiana.
Lo segundo que te quería preguntar, Sandra, es respecto al énfasis, ¿no? Porque todo el mundo entiende, bueno, son 10 manchas de tinta, oscuras, sombreadas y cromáticas de colores, ¿no? Donde el sujeto dice lo que ve. Ujú, Y según lo que da de contenido, se hace la interpretación. Es lo que la gente infiere. sí, Pero tú y yo sabemos que hay otras, digamos, virtudes de la prueba, asignarle forma, o sea, qué papel tiene la forma en la concepción de la respuesta, el color, el movimiento, la textura y todas estas características que enriquecieron la prueba y que era sí, el interés real de Rocha. Así lo dice María Concepción Santín. No era tanto el contenido, sino en aquella época se llamaba psicograma, ¿no? Que era un poco lo que ahora conocemos, ¿no? Como la estructura donde se ponen los códigos. Es una prueba ujú, compleja. ujú, Entonces, mi sí, pregunta es la siguiente. Este sistema, o sea, el Roche ha evolucionado. Ahora en la sí, actualidad, en el Perú, hasta donde yo tengo entendido, la máxima autoridad acá en el país, en Lima, es la doctora Matilde Ráez. Ella es ujú, una investigadora, sí, vive en la Pontificia Universidad Católica, ella trabaja el tema del Roche. No sé si seguiré en la docencia, pero es la persona más preparada respecto a este tema. Incluso tiene un doctorado sobre el Roche. Y ella ha, digamos, desde hace muchos años, ha difundido la propuesta de la escuela del sistema comprensivo de John Exner, bien, más vigente, la que tiene mayor respaldo empírico, y ujú, soslayando algunos modelos que han ido quedándose en el tiempo. Y mucha gente cree que el sistema comprensivo es lo único que hay como modelo del Roche. Entonces yo tenía mis sospechas que no es así. Entonces dije, voy a ajá, invitar a un especialista para que me diga qué otras escuelas hay en la actualidad, ¿no? Sandra, ¿cómo es en Argentina? El sistema comprensivo de Exner de Rocha, que es un sí, enfoque, llamémoslo así, una escuela sí. integradora, no es la predominante, sí lo es. Cuéntanos un poco la historia. Bueno, nosotros tenemos una gran tradición psicoanalítica muy, muy fuerte en nuestro país, con lo cual dentro de un modo interpretativo de la técnica, la Escuela Argentina de Psicodiagnóstico de Rogers propone ceñirse, ¿no? Dentro de un marco más bien psicoanalítico, con lo que esto implica que no se deja de lado la versión cuantitativa, comprensiva de Exner, sino que obviamente se la completa y se la enriquece, ¿cierto? Que es algo que tiene que ver más con una configuración de los signos RO, un análisis de la configuración de los signos Rogers que van apareciendo en la toma desde la perspectiva psicoanalítica y intentar enriquecer una categorización rígida, ¿no? Y tratar de que no caiga en un reduccionismo absoluto de diagnóstico tipo etiqueta, sino entender que cada sujeto transita ese Mm. diagnóstico de una manera singular, ¿no? Y eso es la lectura que hacemos nosotros, ¿no? Una lectura de proceso, no solo de síntomas. La escuela psicoanalítica, la escuela argentina, como te decía, estaba bien ceñida dentro de lo psicoanalítico y sigue esta versión de prevención de reduccionismo, complementariedad y singularidad subjetiva, ¿sí? En cada una de las respuestas del test. Entonces, el sistema comprensivo de Exner es un modelo que se tiene en cuenta, pero no es predominante, como en el Perú. No, hay quienes practican Exner directamente. Aquí tiene un paso fuerte la escuela argentina, tiene muchos logros y muchos aportes, ¿sí? Para lo que es el psicodiagnóstico de Rogers, y verdaderamente hay esta creación de Mm. instrumentos, o sea, eh, Ahora, con cierta vergüenza te tengo que confesar que la aplicación de la prueba en mi realidad, de lo poco que yo sé, no es sí. grande. Somos muy pocos los que aplicamos esta prueba, y sobre todo desde el Ujú, enfoque de Exner, ujú, porque es una prueba compleja, sí, cara también, ¿no? Las láminas las tienes que traer de Suiza, te cuestan no sé cuántos euros, no sé cuánto estará. son Requiere caras. formación, no lo aprendes por un tutorial, Mucha ni formación. comprando un libro, bueno, fuera, ¿no? De los que Mucha hemos, formación y mucha práctica, ¿no? eso, Ujú, saber encuestar, ¿no? Cómo sí. determinar, ¿no? Los códigos a partir de la encuesta. Entonces, es muy laborioso desde principio a fin. Por Ujú. todas esas razones,
pienso yo que su aplicación, su uso no es tan frecuente, es muy reducido. Ahora, no sé si ese es el caso de Argentina, pregunto, no Estamos lo en la sé. misma lógica, ¿no? Estamos en la misma lógica, pero no lo entiendo como país, sino como empuje de la época, ¿sí? Como la También, época que busca diagnósticos más inmediatos, más rápidos, ¿no? Como más, viste, dentro de lo proyectivo, donde no hay correcto o incorrecto, el panorama se abre mucho, ¿no? Entonces, tomar un Rogers desde la escuela es complejo, es súper enriquecedor, es súper completo, pero es complejo, implica muchísima formación para saber buscar lo que hay que buscar, ¿no? Preguntar, no inducir, entonces es como, es llevarlo con muchísimo rigor, ¿no? es una prueba que Muchísima te formación. disciplina, ¿no? Es en el buen sentido, o sea, el saber clínico y todo lo que uno tiene que saber para hacer una Sí. buena interpretación. Ya aplicarlo es una jarana. Mi pregunta, Sandra, era la siguiente. Originalmente, en la época, pues estamos hablando antes, incluso de la Primera Guerra Mundial inicialmente, y después, él pensaba que el aporte que daría al psicoanálisis es establecer un diagnóstico diferencial entre lo que conocemos Mm, como neurosis, que para la gente que me escucha son problemas emocionales comunes, entre sí, comillas, y la sí, psicosis. Luego, el segundo sí, aporte fue del pronóstico, ¿no? sí. Y tercero, como un post-test para ver el impacto del tratamiento. Y según Concepción Sendí se mostró un poco reticente al uso del contenido de la manera en cómo se pensaba y se hizo después. Ujú, Claro, a eso tengo un argumento que no sé si estarás de acuerdo, Sandra. Mira, que somos del enfoque psicoanalítico, ¿ah? Ojo que yo, al contrario, es mi camiseta, pero valgan verdades. Se dice que Roger tenía dos discípulos, dos psiquiatras, ujú, Morgenthaler o Berholzer. Ellos sí eran psicoanalistas. Entonces, cuando Roger muere a temprana edad y deja una obra inconclusa, pues quienes toman la posta fueron los discípulos, quienes, ujú, según palabras de Concepción Sendin, enfatizaron mucho, no tanto el aporte de los otros elementos, ¿no? Localización, determinación, sino la parte de contenido, influidos obviamente por, ¿no?, el psicoanálisis que está pues, en su edad de oro. ujú. Bien, ese es un poco el argumento. Ahora se ha descubierto que Moya no estaba tan interesado en el contenido, sino en la estructura, en los elementos perceptuales. Entonces, También lo estaba creando, ¿no? Estaba creando la esa es verdad. técnica. También estaba armando, ¿no? Exactamente, ¿no? Luego se ¿Cuál fue sería? completando con todos estos saberes. Yo sé que te voy a hacer una pregunta técnica, pero te voy a pedir que hagas un esfuerzo, ¿no? Porque se puede hablar con los códigos, la gente no te va a entender, salvo los que aplicamos Roya. ¿Cuál es la diferencia que el Roya ofrece para establecer una neurosis y una psicosis? Y una psicosis obviamente no desencadenada, porque no requerías aplicar una prueba cuando ya el sujeto está pues con los síntomas floridos. Ujú. En agudo no. Correcto, el agudo no. En proceso, en estado larvario, latente, psicosis no Ujú. desencadenada al estilo Miller, Sí, el prodromo. Ujú, pero no, así es. ¿Qué nos dirías, ujú. Sandrita? ¿Cómo nos iluminas primera pregunta, ¿no? Bueno, voy a tratar de no caer en tecnicismos, porque me va a Difícil. costar, pero digamos, toda la toma, ¿sí? Más uno de los instrumentos que se ha generado dentro de la escuela argentina es la escala EFIR, la escala para evaluar las funciones yoicas de la realidad, Mm. nos permite, ¿sí?, avisorar la capacidad de un sujeto para reconocer y adaptarse a la realidad, para aceptar normas consensuales, ¿no? Entonces, entre este instrumento de puntuación más la configuración de los signos Rogers, ¿sí?, de los determinantes, en una lectura globalizada, nunca por parte, sino global, ¿sí?, nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial en virtud a la psicosis, a la neurosis, a trastornos de personalidad, a un modo de funcionamiento narcisista, a una sobreadaptación, ¿sí? Realmente es una técnica que permite avisorar y trabajar con esto. Y en el caso de la psicosis, ¿cuáles serían, en tu experiencia profesional, algunos Mm. indicadores peculiares que tú has encontrado en tu práctica en pacientes
psicóticos, tal vez no desencadenados. Cuando uno está tomando un Rogers, siempre va a tener que pensar en la adecuación de lo que dice el sujeto que ve en la lámina y el objeto en la realidad, ¿no? En lo que Claro, tiene que ver con las calidades formales, en si está bien visto o no, si lo puede describir. Generalmente la psicosis tiene una tendencia más sincrética, más indefinida, con mayor adherencia, eh, puntúa muchísimo más alto porque el yo está sobrepasado, no puede ejercer sus funciones de manera voluntaria o libre. Entonces, uno va fijándose la configuración que se va armando y coincide con estos signos. Más fenómenos especiales dentro del eso. discurso, ¿no? Que son bastante asequibles a nuestra interpretación. Pero es una técnica muy rica para la diferencia, para el diagnóstico diferencial. Dime, Sandra, y volviendo al tema, otro tipo de casos son los pacientes con intención, ideación suicida, ¿no? Sí. Que no necesariamente tienen que responder a una depresión, ¿no? O sea, el suicidio, Ujú. como dicen comportamiento suicida, dicen algunos, no es Comportamiento. exclusividad de la depresión, porque No. hay una especie de mito que automáticamente lo asociamos, ¿no? Suicidio depresivo. Ujú. En tu caso, en lo que tú, a tu parecer, bajo tu criterio profesional, ¿qué dirías al respecto? ¿Y qué bondades el Rorschach nos permite establecer para identificarlos a tiempo? Bueno, Rogers también, y otro de los aportes de la escuela argentina es la creación de la escala de suicidio, ¿no? Donde se toman determinados signos para investigar, ¿no? Las respuestas, o sea, como que nosotros buscamos las respuestas destructivas, ¿no? La capacidad de, el eco de las respuestas destructivas de los sujetos con determinados combinación de determinantes, con el uso que se hace del color, con digamos, la expresión de impulsividad o descontrol, ¿sí? Con cómo ese yo está funcionando, y que obviamente la cuestión de la autodestrucción o el suicidio no es, como vos decís, algo que se ciñe únicamente en depresiones, sino trastornos de personalidad. Es, Hay muchas cosas para ponderar que a través de esta escala que se ha creado en la escuela argentina y en la configuración que se va dando en cada prueba en particular, nosotros podemos tomar para orientar la dirección de la cura, ¿sí? mira, por ejemplo, en el caso del Es suicidio, decir, porcentajes, ¿no? claro. Sandra, en el caso del Exner, del sistema comprensivo de Exner, un indicador del clúster, ¿no? Porque igual que usted, lo tiene casi como agrupado Sí, sobre ideación suicida, es la respuesta amor, que es ver al sí, claro, objeto roto, viejo, por supuesto, por ¿no? supuesto. Sí, Deteriorado, podrido. Ese sí. es un contenido que el sistema prioriza por evidencia empírica, eso se ha encontrado frecuentemente. Y fenómenos especiales de acción padecida. Hay muchas cosas que uno puede leer como potencial destructivo o autodestructivo, ¿no? Las respuestas de movimiento inanimado, Movimiento los inanimado, ¿no? contenidos siniestros, ¿no? El porcentaje de contenido siniestro que va apareciendo alrededor de la toma, ¿no? ¿Cómo están los forma por ciento? Perdón que me ponga tan técnica. ¿Cómo No, están no, los forma por yo ciento? voy Manejos a en traducir. color. Movimiento animado, para la gente que nos escucha, es cuando el paciente, bueno, el evaluado, perdón, le asigna movimiento a un objeto inanimado. Cohete, barco, ¿no? Ujú. Y puede ser pasivo o activo ya. Y lo que sí me llama la Sí, atención, lo que tú dices de no, movimiento, dijiste, usaste otro concepto, ya se me fue. Estamos hablando del suicidio. Era sí. movimiento inanimado. ¿Y cuál era otro el dato interesante que mencionabas? Siniestro, Yo te hablaba contenidos. como contenido siniestro. Si está dentro de lo esperable es un buen indicador. ¿Sí? Ahí Sí, sí si me agarra está Sandrita porque contenido siniestro no hay en el extra, seguro lo tienen ustedes. ¿A qué te refieres? Explícanos un poquito, por favor. respuestas como con contenido monstruos, brujas, Ah, como algo aterrorizante, ¿no? Como algo. Te digo, está muy relacionado también con More. sí, pues están vinculados, ¿no? Ujú, ujú. Respuesta de movimiento humano ficticio, ¿no? También También, eso eh, habla de eh, distancia, ¿no? De distancia al conflicto.
No es lo Interesante. mismo un contenido humano, un contenido eh, como en un Hay dibujito, no es lo coincidencias, ¿no? mismo. Ahora, Muchas coincidencias hay. Por eso amplía el conocimiento, ¿no? Es decir, me parece como que me gusta pensar a las técnicas como colaboradoras entre sí, ¿no? Como excluyentes entre sí. ahora me he Ya bastante enterado, discordia hay. Sandra, que tú haces práctica forense. Acá en el Perú te cuento que mucha gente le interesa esa área. Claro, hay este estereotipo del asesino en serie que van a analizar descuartizadores y no es tanto así, ¿no? O sea, no sé si eso tendrá algo que ver con la motivación de la gente joven al área forense, que es una área muy atractiva. O sea, después del área organizacional, por un tema de mercado y mayor, ¿no? Ujú, Campo ujú, de trabajo, hablemos con sinceridad. ujú, Los forenses siempre, yo que estoy en el mundo universitario, es un punto de mucho interés. Y en el caso del área forense, del ámbito forense, ¿cuáles son, digamos, los usos, el servicio que viene al Rocha en este campo bueno, de aplicación? es, vuelvo a, nada, soy una abanderada del Roger, digo, como que es un estudio profundo de la personalidad que vos lo sumás a otras técnicas, ¿no? Lo acompañás de otras técnicas y lo puedes utilizar, por ejemplo, en el fuero laboral, en lo que tenga que ver con accidentes de tránsito, con ayudar al juez a ponderar, ¿no? Indicadores de daño psíquico, también en lo que tenga que ver con lo penal, ¿no? En rastrear las huellas del trauma en una víctima. O sea, se puede utilizar para diversidad de casos dentro de lo que es lo forense en sí. Y hay este tema también bien, digamos, romantizado, puesto en película de cómo diferenciar si se hace loco o no, si realmente está evadiendo, ¿no? Algún tipo, ¿no? de penalidad legal, judicial, Y lo que pasa es y que el caso siempre tiene su dentro de lo servicio. que tiene que ver, perdón, ¿No, ¿me Sandra? decía? La prueba determina un poco si realmente el sujeto es psicótico, esquizofrénico, Bueno, tiene sí, ese... eso es como de nivel diagnóstico, ¿no? Después, Claro. cuando vos trabajás con la técnica en un ámbito judicial, siempre existe la posibilidad, ¿no? De simulación, de una intención directa de mostrarse o mejor o peor, ¿no? Ujú. Dependiendo del contexto de la persona evaluada, pero es algo que no es tan fácil engañar a un Rorschach, ¿no? Digamos, es sobre todo por el acento proyectivo y lo que te comentaba antes de que no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Hay respuestas de ese sujeto particular, ¿no? Y su modo de percibir, simbolizar y hacer del estímulo. Entonces es muy difícil, sobre todo si debe hacerse así, debe tomarse por una persona que conozca la técnica, ¿sí? Que sea Correcto. con material idóneo. Entonces, es muy difícil que la simulación nos sobrepase, ¿sí? Hay muchos códigos que nosotros bajamos que no tienen que ver con respuestas burdas o súper, ¿no? Como un flashback eterno en cada lámina. No, Sandra, no es tan y fácil. permíteme hacerte una pregunta que debía hacer desde el comienzo, se me pasó. Claro. El tema de la formación. O sea, no voy a mencionar universidades, pero acá en la realidad peruana, hace muchos años era parte de la currícula, ¿no? Había Roya 1 y Roya 2. Era un curso jalador, jalador que mucha gente Sí, desaprobaba, me incluyo. sí, sí. Y después ya con el devenir del tiempo, se pasó a hacer curso electivo y después ya salió, se le menciona, yo tengo un curso de técnicas predictivas, tengo que mencionarlo, pero imposible tratar. Y eso ha sido el destino en otras universidades igual, ¿no? Hay una Mm, sociedad peruana de Roche y técnicas predictivas, justo dirigido por la doctora Matilde Ráez, no sé, desconozco actualmente cómo está su funcionamiento, fui miembro yo un tiempo, ujú. pero sospecho que hay poca vida orgánica institucional y no se enseña en las universidades. Hablo de Lima, Perú. ¿En Argentina es igual, diferente, mejor, peor? Cuéntanos un poco. Yo lo he vivido un poco como lo has vivido vos.
en virtud a que, bueno, muchos años atrás, cuando empecé mi carrera, Rogers era también, yo cursé todas materias anuales, no había cuatrimestrales, eran anuales. Y era una materia de una alta carga, y de un año, y Un año, podía seguir, claro, de hecho, con el año que yo cursé en la facultad, pude rendir libre uno de los 3 años de la especialización de Rogers. O sea, imagínate la magnitud de formación que teníamos dentro de El Salvador. La Universidad de El Salvador siempre fue reconocida como una universidad de muy buena formación en técnicas, ¿sí? En psicodiagnóstico y en técnicas en general. el psicodiagnóstico. Entonces, eso fue como mermando, se fue, ¿no? Como técnicas proyectivas, psicométricas, ¿no? Que se fue quedando, primero eran anuales, después empezaron a quedar cuatrimestrales, y las formaciones, por ejemplo, el de Ameguino actualmente, que es un centro de salud mental, tiene una formación, creo que está más bien centrada en Exner, y después está la Escuela Argentina de Psicodiagnóstico, que tiene su formación de 3 años. Tres 3 años. años de 3 años de formación, O sea, si sí. yo me quiero volver a formar, tengo que estudiar 3 años en Argentina para salir con un especialista en el Rocha. Sí, sí. Generar una investigación luego con 10 Me protocolos, o imagino, me sea, hay imagino. como... Sí, sí, es agua, es hermosa, no tiene un punto de desperdicio la formación para mí, es muy completa y te permite como, es como que abre los oídos, ¿no? Muchísimo más a todo lo que pueda estar diciendo, no solo a nivel de evaluación, sino de paciente, porque vos ves los signos en todo lo que vas haciendo, lo que vas escuchando, ¿no? Entonces, si bien hoy en día la formación quedó un poquito relegada, quizás en lo institucional formal, En las la universidades. escuela de psicodiagnóstico sigue y sigue habiendo formación y una formación muy rigurosa, en virtud a lo que te decía el marco teórico psicoanalítico, ¿no? Y demás. Así es. Y justo toca un tema bien sensible y vamos a volver a insistir un poco, ¿no? Es una prueba que demanda tiempo, Sí, aprenderlo y aplicarlo. sí, Buen criterio, buena formación. Por donde lo veas, la exigencia está por todos lados. sí. Entonces la pregunta es, Una no, lectura, es una no lectura muy importa con la completa. época, pues amiga Sandra, la gente está buscando métodos rápidos, sofisticados, Ujú. y cómo hacer ese desencuentro. O sea, no solo el psicoanálisis está con ese desafío, sino también nuestro querido, ¿no?, psicodiagnóstico de Rocha, frente a la Sí, practicidad, las encuestas, que no tienen nada de malo, simplemente que son herramientas de otra dimensión, las psicométricas, ¿no? Que se complementan sí, perfectamente, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. podemos decir, Sandra, que no hay una coincidencia, que estamos como en la contracultura, o sea, nadando en contra de la marea. Pero eso es muy psicoanalítico, ¿no? Lacan mismo decía lo que la ciencia rechaza, ¿no? El psicoanálisis como que lo viene a abrazar y le viene a dar un estatuto y un lugar, ¿no? A mí me parece Sí, como que eso. estamos ahí como los últimos cruzados del psiquismo y orgullosamente lo digo, ¿no? Como me parece que está Sí, claro. buenísimo que trabajemos y que sostengamos la singularidad, ¿no? Y la subjetivación de cada uno de nuestros evaluados, y no tender a una masa indiscriminada de síntomas, ¿no? Entonces, parece que es la lucha de siempre, Sí, es sí, es nuestra lucha verdad. de siempre, ¿no? Oye, Sandra, me han preguntado mucha gente, me dice que, bueno, ya que hablas con la doctora, pregúntale, ¿cómo es, cosa que yo desconozco también, cómo se vaya con niños? ¿A qué edad se aplica? ¿Hay alguna modificación? ¿Algo nos puedes ilustrar sobre el tema, por favor? Hay modificaciones en torno a la consigna en virtud ¿no? A la comprensión del niño, no es lo mismo, se le voy a mostrar una serie de láminas, bueno, ¿qué puedes ver acá? ¿Qué ves acá? ¿Qué es esto? ¿No? Como empezar a acomodar la consigna en virtud al niño. La escuela a partir de los 3 4 meses, de los 3 4 años, permite la 3, 4 toma. añitos, para adelante. Sí, sí, muchos de los profesionales tienden a tomarlo alrededor de los 7. ¿Sí? Y como Correcto. siempre digo, todo lo que hacemos con niños, o a quienes se especializan puntualmente en niños, se sabe que cualquier tipo de diagnóstico se escribe con lápiz, no es algo ¿no? definitivo, entonces es como evaluar un proceso en movimiento, ¿no? Mm. Entonces, si se aplica, es un recurso esperable,
y sobre todo invita a lo lúdico, ¿no? Las láminas invitan a lo lúdico. Entonces Y creo que sí es justamente, algo Sandra, no sé cómo será en potencialmente Argentina, aplicable. pero disculpa, pero acá en el Perú estamos inundados del TDAH, ¿no? Como diagnóstico que se ha puesto ya hace algunos años, no sé decirlo, de moda, frecuente, y Sí. tal vez hay una sobre, ¿no? Es una etiqueta. Y el otro Y, tema que sigue siendo transversal, como un hecho real, es el tema del abuso sexual con niños. sí. ¿Cuál Ujú. sería, digamos, las bondades del Roger con respecto a descubrir, por ejemplo, que un niño está siendo abusado sexualmente? ¿Hay, se ha descubierto, hay indicadores sobre eso? Pregunto, no sé, Sí, desconozco. hay indicadores que pueden ser compatibles con experiencias de abuso infantil o de trauma. ¿Sí? No se leen como signos directos, sino que se lee como te decía antes, se busca como captar la huella del trauma, ¿sí? En la expresión de esos signos Rogers. No hay indicadores de certeza, ¿no? Por supuesto que no. Pero sí, nosotros podemos observar la presencia como de contenidos fragmentados, dañados, figuras humanas rotas, ciertas alteraciones de las vivencias del espacio, Mm, disociaciones afectivas, sobrecargas afectivas o desorganizaciones, ¿sí? Pero no se toman por separado, ¿cierto? Como que se hace un análisis del todo y de las otras técnicas que acompañaron al proceso diagnóstico de un niño con, ¿no? De un niño o una niña con estos indicadores. interesante. Eso del Es un tema espacio, difícil, ¿no? ya me vas a decir, ¿dónde compro esos libros? ¿Dónde los adquiero? Los de la Escuela Argentina de Roger, para complementar. Oye, Sandrita, tenemos que ir ¿Cómo? terminando. Los ¿Cómo? organizacionales, que son los que menos aplican el Roger, lo consideran una herramienta clínica, muy trabajoso, muy poco pertinente para la Ujú, demanda. Yo supongo porque cuando elijan ujú. un gerente, un cargo importantísimo por ahí que sí, Sí, generalmente altos cargos, ¿no? altos cargos para aplicar. Sí, ¿Cuál es sí, el sí. futuro del Roger, Sandra? ¿Cómo ves tú, cómo avisoras el horizonte a corto y a largo plazo? Bueno, me parece que voy a seguir apoyándome en esto hay tanta discordia entre los lenguajes que podemos pensar a las técnicas como complementarias y como, ¿no? Enriquecedoras entre sí. Y me parece que siempre va a generar controversia porque se sitúa entre la ciencia y lo estadístico y la singularidad, ¿no? Al menos el enfoque de la escuela, decía, ¿no? Sí, Como pensar en esa singularidad, cómo ese sujeto atraviesa ese diagnóstico que obviamente está basado en criterios universales, ¿no? Pero llevado a la vida de esa persona, ¿no? Cómo lo lleva adelante, cómo lo habita, cómo lo encarna y de qué manera nosotros podemos tratar la dirección de la cura de esa persona en particular, ¿no? No como un manual de diagnóstico y de criterios ¿no? Bueno, de checklist. Y me parece que check. es eso, como tratar de entender que obviamente el avance es imparable, que la IA hay un montón de Si me recursos permite, Sandra, novedosos para acompañar. los profesionales que estamos, digamos, somos amantes del Rocha o del psicoanálisis, que estamos en contramarcha a la época, tenemos también una responsabilidad porque de alguna manera no nos posicionamos en instituciones académicas, en hospitales donde, hablo del Perú, ¿no? En Argentina creo que la cosa es diferente, ¿no? La realidad. Y de alguna manera dejamos que otros estén en ese lugar, ¿no? Ujú, Difundiendo su propio enfoque, que es lícito, es legítimo. Entonces, ujú, el vacío que se llena, pues no lo llenamos nosotros. Mira, por ejemplo, te cuento esto, ¿no? Así como el Roya, la psicología social comunitaria es el chico feo de la fiesta. ujú, Poco a poco se iba retirando de la malla curricular de algunas, para mi sorpresa, porque yo trabajo en el área social, y en ese curso ya no se dicta. Entonces, ujú, como parte de intervención grupal, realidad nacional, entonces, pero eso es un ámbito de la práctica, y más el ujú, énfasis es el área más organizacional, ¿no? Entonces, hay universidades que ya tienen ese, y está bien, están en su derecho, ¿no? Esa perspectiva. ¿Cuál es la razón? Que no hay un posicionamiento.
Entonces, frente a ese vacío, se va debilitando la difusión, ver como un área atractiva. Y obviamente la coyuntura tampoco ayuda mucho, lastimosamente, ¿no? Entonces tenemos Ujú. el peso de la época, Sandra, ¿qué hacemos? Bueno, seguir siendo los últimos cruzados ¿No? Me gustó tu frase. Bueno, y Sandrita, entender, ¿no? Que, palabras ¿no? finales, por favor. Ha sido agradable conversar contigo. Es como nos fuimos a tomar un Por café favor, ahí en un lugar bonito de Buenos Aires que algún día conoceré. ¿Qué nos cuando puedes decir? quieras. Creo que más allá de que cada vez hay más herramientas objetivas y rápidas para evaluar, ¿no? Lo universalizable, Así es. nuestro compromiso, como los últimos cruzados de psiquismo, digamos, es seguir sosteniendo la necesidad, ¿no? De la parte vital de un psicodiagnóstico, que hay un ser humano del otro lado, con sus particularidades, con sus configuraciones en base a su historia, su contexto, y que no tenemos que perderlo de vista y utilizar todos los elementos para la mejor calidad de vida de cada uno de los evaluados o de los sujetos que nosotros tengamos que evaluar. Creo que me parece que es a donde uno ciñe, ¿no? Y que, bueno, siempre recordar que lo que la ciencia descarta muchas veces ha sido un gran combustible para todos los psicoanalistas a nivel Muy mundial, lo bien. digo, no solamente a nivel Argentina, ¿eh? Me voy a despedir con mi libro de Exner. Para los Yo tengo el amantes de la de la escuela acá, ¿eh? escuela. Déjenme tu libro, Sandra. Así que nada, Bien, para los gracias por el amantes de... espacio. Una broma. Para los amantes del Rocha, esto ha sido una invitación para que la gente se pueda formar. Sandra, ya nos cuentas en Argentina si hay gente interesada en formarse, nos das tu teléfono, si das tus ¿Cómo clases no? virtuales. Encantado. Hay Sí, gente que tiene mucho interés también, ¿eh? No somos cualquier... los únicos cruzados, pienso yo. Y hay, No, no, y hay no, estudiantes motivados también. Bueno, por Sandra, supuesto. muchas gracias por tu No, tiempo por favor. y esta charla tan amena y nutricia. Estuvo con A vos nosotros y Sandra Lavachado desde Buenos Aires, Argentina, y conmigo será, y con Sandra también, hasta otra oportunidad. Listo, amiga, hasta cuídense luego. mucho, igual, que tengan un buen día. Nos Muchas gracias. vemos. Chao, Chao, chao. chao.